Shavua Tov, Gute Woch. Voy a continuar con la historia número 2 del Shibhe Baal Shem Tov. Se llama Etzá Lenitzachon Bamilchama, el consejo de cómo tener la victoria en la guerra, cómo ganar la guerra. Esta versión, en el libro hay dos versiones de la historia, y la segunda versión dice Nusach HaKetavim, la versión según los escritos. Yo entiendo, y puedo equivocarme, si alguien tiene una mejor explicación o alguna base para corregirme, por favor lo hace. Dado que el libro está arreglado al comienzo según las directivas, las instrucciones que le dio el Alter Rebbe al impresor, al Rabbi Israel Jaffe en Kapust, la versión que él presenta es la versión que le da el Alter Rebbe, y luego Nusach HaKetavim se refiere, que es lo que yo entiendo, al manuscrito del libro, el manuscrito original del Rab Dover de Linitz. Bueno, la historia es así. Cierta vez el rey tuvo una gran guerra. Se refiere a que, como contamos en la historia número 1, el padre del Baal Shem Tov había sido secuestrado por unos bandidos o por un ejército que tomó la ciudad donde vivía y fue llevado a un lugar muy lejano donde no había judíos y fue vendido en esclavitud, y eventualmente el amo que lo había comprado se lo entregó al ministro del rey. Mishne Lamelech, ministro del rey. Vi en una traducción en inglés que lo ponen como virrey, pero no es un virrey en el sentido de alguien que está lejos del reino haciendo las funciones de rey, sino de un vicerrey, como un gran ministro, el primer ministro, alguien que se sienta al lado del rey y le da consejos y que ayuda a administrar el país donde está. Entonces el rey de este lugar tenía una guerra y mandó llamar a su consejero, a su gran ministro, para consultar cuál sería la táctica de guerra, el ataque y la defensa, lo que iban a hacer. Y era difícil entender la situación real. No podían basarse en la información que tenían, en la inteligencia que tenían, y era difícil tomar decisiones. Y el rey estaba muy frustrado y con ira con su gran ministro porque no le podía proporcionar ayuda en los momentos de dificultad. Y el gran ministro se ofuscó y se frustró y se deprimió y se fue de vuelta a su casa. Cuando llegó a su casa, Moreno Rabbi Eliezer, que se pasaba todo el día en una habitación estudiando Torah y meditando y rezando, vino con una batea y con una taza de agua para lavar los pies, como era la costumbre. Y el ministro del rey no aceptó hacer esto, se fue a descansar con la cara sombría. Entonces el Rabbi Eliezer le dijo: Señor mío, ¿por qué ese mal humor? ¿Por qué la cara larga? Cuénteme. Pero el ministro del rey lo regañó y no quiso contestarle. Rabbi Eliezer era un fiel servidor a su amo y quería que lo trataran con justicia, y le demostró su lealtad. Hubo una ocasión en la que puso su vida en peligro por él, y una o dos veces volvió al ministro a preguntarle qué había sucedido, hasta que el ministro se vio obligado a contarle. Y le dice Rabbi Eliezer a su amo: Halom Hashem Petroni, ¿no son acaso de Hashem las soluciones? Hashem, Dios en el cielo, conoce la solución a todos los problemas. Hashem es llamado Ish Milchama en las escrituras, el hombre de la guerra. Yo, Rabbi Eliezer dice, voy a hacer un ayuno largo de más de un día y voy a preguntarle a Hashem sobre el secreto de sus dictámenes, sus dinim en el cielo, porque él puede revelarlo todo, los secretos. Y hizo así, e hizo una Sheelat Halom, una pregunta mediante un sueño, a ver si Hashem le responde en el sueño. Y efectivamente así fue, y le fueron reveladas las tácticas de la guerra y cómo iría a acontecer, cómo sería todo lo que iría a pasar. Todo fue explicado en detalle. En esta versión de la historia no nos dicen cuáles son los detalles, pero nos dice que así fue. Al día siguiente, ¿cómo se llama? El Rabbi Eliezer fue a su señor, le contó todo el consejo de Hashem que le había sido revelado desde el cielo en los sueños, y esto le agradó al ministro y se fue al rey con gran alegría, y el rey escuchó las palabras de su gran ministro. Y le dijo al rey: mi señor, su majestad, este es el consejo que tengo que darle. Y le explicó todo en detalle. Cuando el rey escuchó todas las palabras del ministro, le dijo al rey: este es un consejo maravilloso. Y luego citan
un pasuk, un versículo de Daniel 2:11, no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Los mefarshem, los comentaristas rabínicos sobre este pasuk, sobre este versículo, dicen que se refiere no a dioses sino a ángeles. Ángeles que no son seres materiales pueden ver las cosas y revelarlas de esta manera. Entonces el rey le está diciendo esto a su ministro. Esto es una cosa maravillosa, los ángeles pueden haberlo visto, quién sabe estos detalles. O por lo contrario, puede ser que esta maravilla provenga del Ruach HaTumah, del espíritu de la impureza. Y yo sé que tú no eres un hombre santo, le dice el rey al ministro, tú no eres un hombre de Dios. Así que yo creo que tú has hecho magia, tú eres un hechicero. Asustado el gran ministro de que lo acusen de hechicería, se vio obligado a revelar la verdad, que todo venía del Rab Eliezer que se lo había contado. Y así fue. Y aquí está la primera versión. La segunda versión, Nusach HaKetavim, lo que yo pienso que se refiere a cómo estaba escrito por el Rab Dov Berdelinitz. Si alguien tiene otra explicación me la da, por favor. Admito mi posibilidad de error o ignorancia. La segunda versión dice así. Ahora entramos a detalles de lo que sucedió. Una vez el rey viajó con sus soldados en barcos para hacer batalla y conquistar una fortaleza, y cuando llegaron, ésta se redujo a sus ojos. O sea que mientras se estaban acercando en el mar, la iban viendo, se dan cuenta que era una cosa más pequeña, les parecía fácil de conquistar. El rey dijo, miren, el día casi se acabó y la fortaleza es pequeña. Vamos a anclar y vamos a dormir en este lugar. Y mañana, estamos a una distancia cercana, a la madrugada, no vamos a molestar a todo el ejército, con un pequeño contingente vamos y conquistamos este lugar. He aquí que el Rab mencionado, el Rab Eliezer, el padre del Baal Shem Tov, también era marinero en uno de los barcos y le fue revelado en un sueño que debía ir y decirle al rey que no tomara a la ligera esta batalla, porque si lo hacía, el rey y sus soldados estaban perdidos. Había un truco que si no se daban cuenta iban a perder. Porque he aquí que bajo las aguas alrededor de la ciudad había pilares de hierro protegiendo el perímetro de la ciudad, y era imposible pasar por ahí en barco. Los barcos se encallaban, chocaban y se daban vueltas contra estas pilares de hierro, contra estas cosas subacuáticas. Entonces no se veía, pero era una defensa para que no hubiera un ataque acuático a la ciudad, no un ataque marítimo a la ciudad. Pero había entre estos un camino por lo que se podía entrar y salir a la ciudad. O sea que la gente de la ciudad sí podía entrar y salir, y había una señal, una forma de cómo seguir ese camino y no irse a encallar en los pilares de hierro. Esto también le había sido revelado, este camino le había sido revelado con señales claras para que no se desviaran, para que no perdieran el camino, pudieran entrar a la ciudad. El rey se despertó en la mañana con alacridad, ¿no? con buen ánimo y rápidamente juntó su campamento, empezó a despertar a los marineros para que formaran la tripulación en los barcos que iban a hacer el ataque, y el Rab Eliezer no quería navegar. Dijo que tenía un asunto muy importante, pero privado, secreto, que arreglar con el rey. Inmediatamente le cortaron el cabello, le pusieron vestiduras nuevas, limpias, preparación para ver al rey, y fue en un pequeño bote, vio al rey y le reveló, le dijo lo que le había sido revelado del cielo. Entonces él le dice al rey, si su majestad no cree esto, entonces el rey podrá enviar un pequeño barco con condenados a muerte, con criminales que van a morir de todas maneras, y va a ver qué le sucede. El rey hizo eso, pusieron a esta gente criminales que habían sido condenados a muerte en una embarcación pequeña, fueron en dirección a atacar la ciudad, y al llegar a los pilares el barco choca contra estos pilares de fierro, se da vuelta y todos los marineros, la tripulación, los condenados se ahogan, se pierden la vida. El rey ve esto y le dice al Rab Eliezer, bueno, ¿qué me aconseja hacer ahora? Y el Rab le dice, hay un camino recto que es la senda de ingreso a la ciudad por donde la gente navega, entran y salen del puerto. Y le mostró las señales que marcaban este camino. Cuando hicieron lo que el Rab Eliezer había dicho y fueron por ese camino, pudieron ingresar y fácilmente conquistar la fortaleza. Y hasta aquí llega esta versión de la historia. La historia del padre del Rab
del Baal Shem Tov continúa la semana que viene con la historia número 3. Yo tengo un sentimiento de a qué se refiere la historia, ya que no hay una referencia clara de qué país, de dónde fue. Puede ser una alegoría, puede ser una historia real, o puede cumplir ambas funciones, ser una alegoría y al mismo tiempo una historia real. Mi comentario lo voy a poner en la página de Patreon, y quien quiera venir, le agradezco una donación o suscripción pagada para ayudarme con el proyecto de tratar de publicar la versión en español de las historias del Baal Shem Tov, el Shirjei Baal Shem Tov, que en su totalidad, hasta donde yo sé, nunca ha sido traducido. Y bueno, todos pueden colaborar dándome un me gusta, suscribiéndose, compartiendo esas historias, contándole a la gente que estoy contando cada Motzei Shabbat las historias del Baal Shem Tov, y viniendo la semana que viene otra vez a ver mis historias del Baal Shem Tov. Seguimos con la historia número 3. Shavua Tov, a gute Woche.